Bendiciones, ¿cómo están? Dios te bendice y siempre es mi anhelo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy estamos comenzando una nueva serie que si a mí me estaba hablando o me estaba volando la cabeza, le pido a Dios que también te hable a ti en todo sentido. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a meditar con este canto. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Háblanos, te lo pido. Y te ruego, Señor, en todo, seas tú, Padre mío, adorado. Señor, seas tú glorificado. Y te ruego, Señor, desciende, te lo pido. Manda tu Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, vamos entonces a adorar. Me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Más allá de lo que pueda
Aleluya. Qué alegre, ¿verdad? No hay como podernos gozar y saber que todo lo que hace Dios tiene sentido, todo lo que hace Dios tiene un propósito y poder tener la seguridad que todo lo que tú harás, Señor, es con sentido, tiene, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hoy te decía que vamos a comenzar un nuevo discipulado, al cual le he titulado El libro de Hechos y la iglesia del fin. Tan importante el tema porque lo que vamos a navegar es cómo es que comenzó la iglesia de los inicios y cómo es de que la iglesia del inicio debiera de ser muy parecida con la iglesia de los finales. El libro de Hechos también es muy curioso. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? Y realmente quién es el protagonista, pues, del libro de Hechos. Acuérdese que en los evangelios, pues, el protagonista nada menos es nuestro amado, nuestro Señor Jesús. Pero en el libro de Hechos encontramos varios personajes que nos debieran de dar a nosotros ese estímulo de imitar y conocer cómo es que ellos anduvieron para que nosotros podamos hacer lo mismo. Bien, tú me decís, ¿cómo así que la iglesia del inicio con la iglesia del fin? Bueno, hay un par de versos que quiero que leas conmigo que hacen esta comparación de cómo son las cosas al inicio, van a ser al final. El Señor Jesús, nuestro Padre Celestial hablaba de esto. En Eclesiastés capítulo 3, verso 15, dice de esta manera: lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió. Y Dios vuelve a traer lo que ya pasó, dice. O sea que muchas de las cosas que pasaron en el pasado se vuelven como un ciclo en el futuro. Isaías, pues de alguna manera lo dice de esta manera. Acordaos, Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Mire cómo dice: declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Cuando uno mira versos de este tipo, uno puede comprender. El Génesis, por ejemplo, habla en el capítulo 1 cómo comienza la historia bíblica dejada para nosotros. Y comienza en esa dispensación con un matrimonio entre Adán y Eva. Y cómo es que al final en el Apocalipsis, que con ese libro cierra ese compendio de registros escriturales, cierra nada menos con otro matrimonio. ¿Cuál? Entre Cristo y la iglesia. Bueno, de la misma manera podríamos entender que la iglesia, cuando comenzó en sus orígenes, que es el libro de Hechos, de la misma manera debiera de terminar en la iglesia antes de ser arrebatada. La iglesia del final, llamémosle de esta manera. Entonces, para poder comprender la iglesia del inicio o el libro de Hechos, debemos de comprender aspectos de la, llamémosle, idiosincrasia o el ambiente político o el ambiente de gobierno que ellos vivían. Y se va a dar cuenta que de alguna manera
es relativamente algo muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí en su pantalla le voy a presentar un par de diagramas. Por ejemplo, en el tiempo de los Hechos, ellos estaban, por lo menos Judea o los judíos, estaban bajo un asedio, bajo el imperio romano, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, acuérdese que en la historia de la humanidad dice de varios imperios que realmente gobernaron a nivel de toda la tierra. Acuérdese que incluso la estatua que vio Daniel y le interpretó al rey de Nabucodonosor, o al rey Nabucodonosor, que se llamaba, comenzaba de que habían varios reinados. Y el primer reinado que él miraba era el de la cabeza de oro, que era el reinado babilónico. Posteriormente miraba un torso de plata, que era el imperio medo-persa. Después desde los lomos hasta los muslos miraba que era de bronce, y ese era el imperio griego, ¿verdad? Y con Alejandro Magno. Después de los muslos hasta prácticamente los tobillos se miraba un imperio de hierro, que es el imperio romano, y posteriormente miramos los pies, que esa era una mezcla prácticamente de hierro con barro, que es, podríamos decirle, el imperio que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es una mezcla. Nosotros estamos viviendo ahorita con muchos de los esquemas que dejó el imperio romano. Por ejemplo, el concepto de un congreso, ¿verdad? El concepto de alguien que presida una nación, con de alguna manera un concepto ejecutivo, judicial y el legislativo, ¿verdad? Eso viene del imperio romano. Bueno, pero en el tiempo de los Hechos, aunque ellos estaban bajo el imperio romano, ellos tenían reyes también. Tenían como los romanos habían dejado que existiera la monarquía en el caso de ellos. Y en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, cuando él nace, encontramos un personaje muy particular que se llama Herodes, que era el primer Herodes o Herodes el Grande. Este Herodes era muy particular porque Herodes fue el que construyó el templo con mucha semejanza, aunque no tenía la riqueza y la magnitud del reino del templo de Salomón, pero él fue el que dejó un templo y lo construyó con esas joyas del oro en sus diferentes cubiertas. Este fue el templo que, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús: mira nuestro templo que tenemos ahora. Y el Señor Jesús les dice: ustedes supieran que este templo no caerá, en 3 días será derribado, ¿verdad? Bueno, este rey Herodes, ¿por qué es tan particular? Vamos a regresar a esta pantalla. Porque Herodes el Grande fue el que recibió la visita de los reyes del Oriente y que le dijeron que había nacido el Mesías y que iba a ser el que gobierna. Y este fue el que mandó a matar a todos los niños de, me parece, de 2 años hacia abajo, porque eso fue lo que le habían dicho los reyes, ¿verdad? Que el niño debe tener alrededor de 2 años. Este Reyes el Grande, la verdad, aunque hizo obras muy magnífico, llamémoslo así, pero fue un hombre muy malvado. Y usted dirá: ¿y por qué? Bueno, él era tan temeroso, inclusive, o celoso de ser él como rey, que él tuvo varios hijos, y sus hijos mayores le andaban diciendo: ¿y cuándo vamos a reinar nosotros? Y dice la historia que él mandó a matar a varios de sus hijos. Ya cuando era mayor, pues prácticamente, y fallece,
y él falleció como en el año 4 después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo, o el año 5. Entonces los hijos que le quedan se distribuyen todo lo que es, llamémosle lo que era la tierra de Judea y sus alrededores. En ese entonces todavía no existía la nación como tal, como Israel, sino que existía lo que se llaman las tribus distribuidas del reino del norte y del reino del sur, aunque ya no existían estos reinos, pero de alguna manera se distribuyeron todas las regiones a través de sus 3 hijos: Herodes Antipas, Felipe y Arquelao. ¿Por qué Herodes Antipas y Felipe es tan particular? Porque Felipe, él se había casado con una mujer que se llama Herodías y se separó de ella. No dice realmente si ésta lo dejó, porque se fue y se casó con su hermano Herodes Antipas. ¿Por qué Herodes Antipas es tan importante en esta historia? Porque Herodes Antipas es llamémosle el rey que mandó a matar a Juan el Bautista. O sea, la historia, como lo dice los evangelios, es que Juan el Bautista, cada vez que él miraba en su caravana a Herodes Antipas y la miraba con su mujer, que esta era Herodías, les gritaba: ¡Hey, tú eres un adúltero! ¡Te estás quedando con la mujer de tu hermano! ¡Eso no es correcto! Y dice que el rey se enojaba, y sobre todo Herodías, que en una fiesta la hija de Herodías, que había tenido con su primera esposa Felipa, que se llamaba Salomé, vino y tuvo tanta gracia que Herodes Antipas le dice: lo que me pidas te daré. Y esta mujer le pidió la cabeza de Juan el Bautista en consejo de Herodías. Bueno, este Herodes Antipas es el mismo que enjuició prácticamente a Jesucristo, el que lo mandó a crucificar, ¿verdad? Posteriormente, cuando muere, como mira ahí en su pantalla, encontramos entonces que el hijo de se llamaba Agripa, Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa es otro Herodes tan importante, porque fue el que mandó a matar. Él se dio cuenta, fue el que vivió en el tiempo de los hechos y se dio cuenta que los discípulos estaban compartiendo el evangelio por toda la región de Israel, y que estaban haciendo demasiados grupos en casa, grupos en los templos, en las sinagogas. Entonces vino dije: hay que tratar de parar esto. Y una de las formas como él lo paró, él empezó a perseguir a los apóstoles. Uno de sus primeros mártires, porque se volvieron mártires, fue Jacobo. Jacobo era el hermano de Andrés, ¿verdad? Entonces, él lo manda a matar, y posteriormente él manda a encarcelar a Pedro. Quería mandar a carcelar a Pedro. Y dice que Agripa es el que aparece en Hechos 12, que estando en una fiesta, él empieza a hacer mofa de su reino y de lo que él había logrado. En ese entonces vino el ángel del Señor y dice que cayó muerto, y dice que en ese preciso momento, ¿cómo es eso? Mire que en esa muerte empezaron a salirle gusanos consumiendo su carne. O sea, definitivamente no tenía nada del agrado de Dios. Posteriormente gobierna el hijo de que es Herodes Agripa II. ¿Y cuál es la importancia de Es que era prácticamente el que enjuició y el que mandó al exilio a Pablo o Saulo de Tarso, Saulo o Pablo el apóstol, ¿verdad?
Bueno, en este tiempo, cuando estos vivieron, existían varias sectas. Muy importante, porque muy parecido a lo que estamos viendo ahora en estos tiempos, que hay demasiados grupos religiosos. Y en ese entonces existía el grupo de los saduceos, que este era un grupo de sacerdotes, que lo que daban era como decirte, ellos eran los que tenían la sana doctrina, porque ellos habían prácticamente agarrando la ley, habían agarrado toda la ley y habían dicho, la doctrina es esta, y ellos establecieron una doctrina a su manera. Pero también existían los fariseos. Estos eran otra secta que lo que decían es que ellos se llamaban los intérpretes de la ley. Entonces ellos decían que los únicos que tenían la verdadera interpretación de la ley o en los libros de la Torá eran ellos, ¿verdad? Y estaban los escribas, que eran otra secta. Y los escribas, pues prácticamente eran como escribanos, que decían que ellos eran los únicos que podían copiar la ley de un lugar a otro, y ellos eran los que decían, nosotros somos los que sabemos cómo es la ley, porque nosotros somos las que la hemos transcrito de un lugar a otro. Entonces, solo aquí vemos tres grupos religiosos muy fuertes: los saduceos, los fariseos y los escribas. Pero aparte, habían otros grupos que, aunque no eran religiosos, eran, yo le llamo como grupos revoltosos. Y uno de estos eran, por ejemplo, los esenios. Estos salen, los esenios, porque eran los que nacieron de la revuelta de los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Estos eran los que se opusieron al gobierno romano. Bueno, primero hubo una revuelta en el tiempo de la reina Esther, y estos eran los que se opusieron al reinado del reinado de Artajerjes, se llama, y de ahí sale inclusive la fiesta de las candelas o Yajuná, pero era porque estos revueltosos se llamaban de algún grupo de macabeos, empezaron a lo largo de los años, se fortalecieron. Cuando llega el Imperio Romano, pues estos estaban en oposición al pago de impuestos y a tratar de crear ciertas revueltas. De esa misma manera salen los celotes. Inclusive el celote era otro grupo de revolucionarios que lo que buscaban era tratar de darle libertad al pueblo en el nombre del Señor. Bueno, nuestro amado Señor Jesús dice que él entre sus 12 tenía a alguien que se llamaba Judas el Celote, que lo sacó de este grupo de guerrilla, llamémosle así. ¿Por qué es tan importante entender todo esto? Porque realmente en estos tiempos usted va a encontrar un montón, un sinnúmero de corrientes doctrinales, filosóficas, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre realmente cuál es el camino, que es Jesucristo, y no dejarnos llevar por corrientes que nos impongan un legalismo o alguna forma de pensar que está fuera del Espíritu. Bueno, rápidamente entonces, para poder caminar, ¿por qué el libro de Hechos? ¿Y quién lo escribió? Bueno, usted se acuerda que entre los evangelios está el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque así como el libro de Mateo, que lo escribió Mateo, él era uno de los discípulos de Jesús, estuvo el libro de Juan, este era pues escrito por Juan el apóstol, otro discípulo de Jesús. Habían dos libros que no fueron escritos por sus discípulos, fueron escritos por personajes que lo que hicieron fue indagar, investigar y juntarse con los que vivieron esas experiencias y las recopilaron. Uno de estos es Marcos, que en Hechos lo vamos a encontrar, y a él le llamaban Juan Marcos, y él se dedicaba a recopilar y escribir.
Y el otro que recopiló e investigó bastante fue Lucas. Lucas, él de profesión era médico y tenía algo muy particular, que él seguramente era muy investigador. Cuando uno lee el libro de Lucas como el libro de Hechos, uno se da cuenta que la forma como que se escribió es con ciertos detalles gráficos, como que si uno, cuando está leyendo, casi como que si uno mira lo que está sucediendo. Y esto lo puede escribir alguien que prácticamente se vuelve muy didacta y para poder expresar lo que él escuchó para que la gente al leer lo pueda visualizar. ¿Dónde encontramos que es Lucas? Bueno, miremos los primeros versos, cómo comienza el libro de Lucas. Dice así: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas entre nosotros, son muy ciertas, tal como nos las han transmitido. O sea que ahí está él, que él recopiló lo que han transmitido. Los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿De quién está hablando aquí? Pues de los apóstoles. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, mire, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas, ¿verdad? Ahora, si usted se da cuenta, prácticamente él, cuando escribe el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, inmediatamente también presenta el libro de Hechos. Por eso es que yo le escribí ahí que esto es como que si fuera una serie que tiene 2 capítulos. Entonces él le dice: aquí te presento lo que sucedió en el tiempo de Jesucristo. Y cuando él abre los primeros versos del capítulo Hechos, ahí está diciendo: ahora te voy a dar el capítulo 2 de la misma temporada y vas a descubrir lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Bueno, léalo conmigo. Dice así: en el primer tratado o en el primer episodio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Mire, aquí ya podemos empezar a entender una introducción muy hermosa acerca del libro de Hechos, dando a entender de que algunos tienen la impresión que Jesús resucitó, se reunió con ellos tal vez un par de veces y ascendió. Pero con esta introducción de Lucas, que se la escribió a Teófilo, que Teófilo significa amigo de Dios. Por cierto, ahí no hay otra referencia de Teófilo, quién sería, pero gracias a Dios por Teófilo, que nos dejó estos registros escriturales hermosos. Pero mira lo que la iglesia prácticamente hizo en el libro de Hechos, no fue sino continuar una serie de mandatos e instrucciones que el Señor Jesús les dio. Y dice ahí que fueron 40 días, imagínense, 40 días de prácticamente de instrucción, y ustedes van a hacer estas cosas. Prácticamente como diciéndoles: miren, la van a hacer fácil. Yo les voy a dar a ustedes realmente la forma como tiene que iniciar la iglesia.
Y de la misma manera, pues yo le puedo asegurar a usted que el Señor Jesús ahora va a finalizar también su iglesia con las instrucciones que Él da. O sea que nosotros tenemos que ser muy sensibles a escuchar la voz de Dios para que se hagan las cosas como Él quiere. Y mire, Jesucristo dice que Él esos 40 días les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, lo único que puedo imaginarme es que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, en tu corazón, en el corazón de los tuyos, en el corazón de los que están alrededor nuestro. ¿Para qué? Para que la iglesia sea establecida de tal modo que pueda ser preparada para cuando el Señor venga y se la lleve. Porque de alguna manera Él dice, yo giro instrucciones para que se hagan las cosas tal como yo quiero. Y sabe una cosa particular es que Lucas prácticamente inicia con uno de los mandatos, tal vez yo diría, más contundentes, más fuertes o más precisos, que son como decirles, si ustedes se dejan llevar por esta instrucción, van a poder completar todas las demás. Si ustedes se dejan llevar por esta orden que les doy, todo lo demás que les he enseñado, todo lo que ustedes han visto, lo van a poder hacer. ¿Y cuál fue esto? Bueno, que fue cuando Él habló acerca de recibir el poder para poder dar testimonio por medio del Espíritu Santo. Pero léalo conmigo, estamos leyendo Hechos. Entonces dice ahora en el verso 6 y 8 del capítulo 1 de Hechos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, esto es prácticamente, le estaban ya diciendo cómo es que iba a terminar el tiempo del fin. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y aquí Él les está diciendo, todas las instrucciones que yo les he dado, las van a poder testificar cuando el Espíritu Santo esté en ustedes con un poder. Y darán testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es muy interesante esta observación de decir, desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines, dando a entender que es como que si fueran círculos. Comienza primeramente con tu Jerusalén, con lo que está más cercano. De ahí con Judea, con tu círculo exterior, o sea, con los que están un poco más alejados, pero cercanos. Después Samaria, con aquellos que tal vez no tienes comunión, pero ahí están. Y hasta los confines, con aquellos con los cuales el día de mañana te puedas cruzar. Que no te dé, oye lo que te digo, iglesia, tú que me estás escuchando. No te avergüence dar testimonio de lo que Jesús hizo. Y si tú hoy me dices, sí, mire, lo que sucede es que a mí no es que me da vergüenza, es que no sé. Bueno, bendito sea Dios, que esto es lo que vamos a descubrir en estos próximos minutos. Que estos se dieron cuenta que era a través del Espíritu Santo en que podían tener esa habilidad para testificar. Bueno, pero siguiendo con este capítulo, también encontramos otra promesa, y es una promesa escatológica. Escatología nada menos que es el tiempo de es escatos, o sea, lógica es el estudio de los últimos tiempos. Y aquí encontramos una promesa de lo que va a suceder en los últimos tiempos, y es que cuando Jesucristo ascendió, pues estaban los discípulos observando y dice que habían unos ángeles ahí. Léalo conmigo.
Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos, a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas que dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, vendrá, aleluya, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabe que cuando Juan el apóstol escribió la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis, él describe cómo es que va a ser esa venida? Y dice que Jesús vendrá aquí dice que él fue escondido en una nube, pero ahora vendrá entre las nubes. Y podemos entender que son entre las nubes de creyentes de la iglesia que él un día arrebató, capturó y dice: ahora vendrá a la tierra a establecer su reino. Y ahí empieza hablando de cómo es que se desarrollarán esos eventos del final. Pero lo lindo es saber de que es de Hechos, el Señor prácticamente da en los primeros instrucciones: uno, sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y dos, tengan la esperanza que así como Jesús ascendió, Él vendrá y Él estará con nosotros. Bueno, entonces prácticamente se empieza a organizar la iglesia. Acuérdase que Judas Iscariote, él pues prácticamente se suicidó en en una parcela, dice, ¿verdad? Dice que el lazo donde él estaba colgado se rompió, dice que cayó de tal manera que su cabeza cayó en una piedra y se desparramaron sus partes, ¿verdad? Y él tenía que ser sustituido. Y ahí aparece cómo es que vuelven a encontrar esta persona. Pero hay una curiosidad, mire. La escritura dice que durante estos 40 días él enseñó, y dicen que por lo menos lo escucharon 500 personas, dice Pablo en uno de los libros, de los 500 testigos que lo vieron. Y dicen que en el aposento alto ya se habían reunido no solo 12, sino que habían alrededor de 120 cercanos. Podríamos pensar que a lo mejor ellos, cada pareja que iban, tenían su círculo cercano, como decirte que cada uno tenía sus 12 tal vez, pero lo interesante es que eran 120. Y a la hora de que sale Judas, había que reemplazarlo con uno de estos. Y tuvieron que buscar a alguien que tuviera, pues, ser idóneo. Bueno, dice la escritura, presentaron a dos de los 120. A José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. O sea, este se perdió. Y dice el verso 26, echaron suertes y las suertes cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles para completar los 12. Pero qué es curioso, porque algunos dirán: ¡ala, mire, pero echaron suertes! Y esto, el echar suertes es del diablo. No, ellos lo que hicieron fue: Señor, háblanos de alguna manera y muestra por medio de... Y por eso es que tuvieron que hacer esta acción donde Dios les hablara por medio de algún evento a la suerte, ¿verdad? Pero sí, una vez te quiero decir que el que tú practiques la lotería o algún tipo de oficio donde prácticamente, por ejemplo, juegos al azar, donde busques alguna riqueza echando suertes,
de alguna manera yo siento que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el que doy la bendición. Yo soy el que te voy a prosperar. Yo soy el que te voy a bendecir. Entonces, si yo voy a confiar en el Padre, que Él me va a abrir puertas para ser bendecido, no debiera estar confiando en este tipo de actos al azar, ¿verdad? A menos que, pues, tome una decisión como estos, una decisión, Señor, háblame con esto, y tomar la decisión. Por ejemplo, yo le digo a mucha gente, es muy fácil para poder saber si la voluntad de Dios está contigo, diciéndole, Señor, cierra y abre puertas. Y si, por ejemplo, se abre una puerta y no pareciera que tuviera sentido, Señor, si esto es tuyo, ciérralo. Pero si Él no lo cierra, pues sigue caminando en esto, ¿verdad? Y ten por seguro que el Señor lo va a bendecir. Bueno, pero sigamos viendo. Ahora vamos a empezar ya al capítulo 2 y vemos cómo es que nace la iglesia. Y no vamos a ir rápidamente porque este es un ejemplo muy lindo de cómo es que el Señor nos da ese camino para conocer cómo es el inicio, debería ser la iglesia del final. Y ellos, pues, dice que fueron a un aposento alto, estaban todos reunidos, eran como 120, y dice que estando ahí, orando, estaban orando, y algo así que muy importante. Ahora tenemos nosotros que tener la llenura del Espíritu Santo, tenemos que estar orando. Y dice de esta manera, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Miren, aquí hay una historia muy... porque uno dice, ¿y serían lenguas que uno logra entender? Bueno, en este caso, habla de que las lenguas que ellos hablaron eran idiomas. ¿Y de dónde sale esto? Porque si usted se sigue leyendo, ahí donde está, se va a dar cuenta que dice que ahí en ese lugar, cuando se reunieron tanta gente de ver a estos discípulos como embriagados, estaban hablando idiomas de algunos de ellos de su localidad. Y habla ahí de lenguajes de lugares remotos, lejanos, ¿verdad? Y eso los asombró en gran manera. Entonces, si yo tengo que hablar lenguas, ¿tengo que hablar alemán? No, porque después Pablo nos dice que las lenguas que recibimos, él lo escribió en Romanos, puede ser en un lenguaje indecible, o sea que puede ser como una jerga que aunque no sea un idioma, pero es una jerga del cielo, que podamos hablar ese tipo de expresiones para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante. Tienes que hablar lenguas. Tú que me estás escuchando. Sí, pero es que ahora no es el tiempo. No. Si así como fue al inicio, tiene que ser al final. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe las lenguas del Espíritu, ¿qué sucede? Que en nosotros hay una llenura que nos da poder. Y ahí sale, por ejemplo, lo que le pasó aquí a Pedro, que él cuando reunió, dice que esta persona empezó a predicar de la nada con un tal habilidad, con tal versatilidad, pues se volvió versado, pues se volvió muy bueno y hasta hubo una cosecha. Mire cómo dice en el capítulo, siempre el capítulo 2, versos 38 y 41. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido
su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Entonces aquí encontramos qué sucede cuando viene el Espíritu Santo. Nos da esa libertad para poder hablar de Jesús. Ahorita lo hizo Pedro y la primera cosecha fueron 3,000 almas. La primera cosecha, 3,000 almas. Y no cabe duda que esto pues hace que nos sorprenda. Y aquí comienza de alguna manera la iglesia, porque dice que comenzaron a reunirse. Mire cómo dice. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Cuando aquí habla del partimiento del pan, no está hablando de se reunían a comer, no, es a tener la Santa Cena, porque Jesucristo así les enseñó. Y cuando se reúnan, partan el pan, que es figura de mi cuerpo. Sobrevino temor a toda persona y con muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Entonces usted dice, quiere decir que como es el inicio, es el final. Tenemos en estos tiempos que tener el deseo, el anhelo de ser enseñados por una enseñanza doctrinal, tener comunión. Por esto, hace poco alguien me decía, mire, y es necesario volverse a juntar. Claro, porque esa es la forma de poder tener comunión, poder tener Santa Cena, partimiento del pan, los sacramentos. O sea, alguien dice, no, yo no necesito, yo recibo mi iglesia en mi sala. ¿Y los sacramentos qué? Los sacramentos de, por ejemplo, orar por los enfermos, el sacramento de orar por los niños para presentarlos al Señor, bueno, pues no digamos la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, y qué mejor que estar reunidos para estar en oración. Y lo más lindo es que eso hace cuando está esa comunión que todos tienen las cosas en común. Todos anhelan por ser ayudados. Y de esta manera dice que la iglesia crece. Mire cómo dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y esto es lo que más me agrada. Y el Señor añadía cada día el número de Dios los que habían de ser salvos. Si tenemos un lugar lleno de Dios, si dejamos que el Espíritu Santo se mueva con la llenura del Espíritu de Dios, Dios va a estar llevando a los que Él tenga preparados a ese lugar. Yo aquí vengo a decirte, la Iglesia de la Reunión tiene las puertas abiertas. Si tú me estás escuchando, estás en Guatemala, acércate. Porque no hay como poder ser lleno en comunión, partiendo el pan con la Santa Cena y teniendo sencillez y alegría de corazón. Ese es el anhelo nuestro. Bueno, pero sigamos. Entonces, dice después que empezaron a haber milagros. Este milagro es hermoso porque es cómo es que Dios levantó como Dios utilizando a Pedro y a Juan, sanó el cojo de la hermosa. Dice de esta manera. Entonces, en el capítulo 3, versos 4 y 8, entonces Pedro y Juan, fijando al cojo que estaba, dice que era un cojo desde nacimiento, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Anda, haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Pero lea esta parte con detalle. Y de un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Ahora mire, aquí hay una observación. Jesús dice que él iba al templo muy frecuentemente con los discípulos. ¿Usted cree que él no había visto a este cojo que era cojo de nacimiento? Por supuesto que lo vio más de alguna vez. Seguramente hubieron muchos que no recibieron la sanidad de Jesús, pero los que la recibieron, muchos quedaron registrados
para que nosotros tuviéramos esa confianza de orar por los enfermos. Y Él dejó a este cojo para que quedara registrado lo que iba a suceder con estos par de apóstoles. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para hacerlo, porque ahí sale el segundo mensaje. Mire cómo dice el segundo mensaje evangelístico. Mientras ellos hablaban, al pueblo se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, los que hablamos, todos los grupos religiosos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los que creyeron 5,000. O sea que en esta nueva cosecha, el primero eran 3,000, ahora 5,000. Pero ¿cuál fue la característica de ellos? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo, no tenían vergüenza. Y van a haber muchos grupos religiosos que se van a oponer. Y sobre todo, la sabiduría que ellos tenían. Mire esto, la verdad que esto es sorprendente. Porque dice en el capítulo 4, 13 y 14, que estos religiosos, cuando los oían hablar, decían, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, y decían, pero si estos son pescadores, ¿cómo pueden hablar como nosotros? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, o sea, el cojo de la hermosa. No tenían nada a decir en contra. Que el Señor, úsanos, di conmigo, Señor, úsame en estos últimos tiempos. Que sea lleno del Espíritu Santo y que no me avergüence orar por el enfermo, orar por el necesitado, para que la gente se asombre. Y ellos sabían que tenían que estar llenos continuamente. Mire cómo dice el verso 29 y 31 del capítulo 4. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza. Ellos sabían que iban a tener mucha oposición. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, imagínense, para esas alturas, ellos ya tenían la llenura del Espíritu Santo. Ellos ya caminaban con el poder del Espíritu Santo. Ellos ya hablaban con esa autoridad del Espíritu Santo. Pero aún así, mire el verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos. Y no, pues se supone que ya estaban llenos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En otras palabras, da la impresión como que uno cuando da, uno puede vaciarse. Ellos al predicar se vaciaban y decían, Señor, danos más, danos más. Y seguramente muchos de los que habían llegado a juntarse con ellos necesitaban esa unción. Y de esta manera es ahora. En estos tiempos necesitamos la unción de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dar testimonio de Jesús. Bueno, y prácticamente con este verso cerramos el discipulado de hoy. Versos 32 y 35 del capítulo 4. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. ¿Será que en la iglesia de ahora es de un corazón y de un alma? Yo creo que debemos de provocar esto, que la congregación sea de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuían a cada uno según su necesidad. Uy, dirá alguno, entonces tengo que vender mi casa para poder ser parte de la iglesia. No, pero lo que da a entender es que Dios va a hacer milagros
sobrenaturales financieramente en muchos, para que cuando se dan cuenta que no teniendo, de repente van a tener abundancia, van a decir, pero si no tenía de la abundancia que tengo, aquí pongo a tus pies. Y de esta manera vamos a poder ver el evangelio esparciéndose en todos lados. Pero ¿cuál es la característica? Pero más bien dicho, ¿cuál es la condición? Estar llenos del Espíritu Santo. Y no te avergüences de hablar de Jesús, con milagros, señales y prodigios. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado. Te bendigo y desde ya le pido a Dios que siga hablando a tu vida y que ahora con esta serie que vamos a ver nos edifique para poder ser buenos, fieles de mi Señor Jesús. Te bendigo y te veo hasta la próxima. Bueno, antes quisiera orar por ti, es cierto. Ahí donde estás. Déjame orar por ti y finalizar de esta manera. Señor, yo bendigo a todo aquel que me está acompañando. Si alguno tiene alguna necesidad, Señor, otórgasela, bendícelo. Si alguno está atravesando, Señor, algún momento de prueba, te ruego, Señor, que seas tú quien lo bendiga, Padre Santo. Bendícelos, te lo pido. Desde ya, Señor, te ruego, seas tú propicio. Seas tú propicio, Señor. Desde ya, Señor, que no le falte nada, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Un abrazo, bendiciones.